las aulas de la institución, por definición, nunca han querido ser jaulas. O sea, están siempre abiertas al entorno, siempre están abiertas al jardín, abiertas a lo que les rodea, a la sociedad. Entre las muchísimas cosas que vais a poder leer, si no podéis leerlas hoy, y no todas las tenéis en el dossier que os hemos pasado, estaremos encantados en facilitaros todos los textos de la exposición. Vais a ver cosas como Giner diciendo, si veis un grupo de niños callados y tranquilos, enterrarlos, porque es que están muertos. Los niños no están callados ni encerrados. Pero vais a ver otra de la Junta General de Accionistas en el año 1879 que dice que el aula no es una jaula, que el aula es un taller donde los niños lo que tienen que hacer es desarrollar sus capacidades. Vais a ver cómo Cossío dice en un momento dado que la educación consiste en dar la posibilidad al niño a que él construya por sí mismo su proceso de conocimiento. Bueno, pues este es el tipo de aula que nosotros hemos querido reinterpretar en este proyecto arquitectónico que acompaña lo que siempre ha sido la Casa de Giner, que ha tenido este año el Premio Nacional de Arquitectura del COAM, el primer premio, pero eso, lo importante es intentar haber conseguido hacer una lectura contemporánea de lo que era un aula institucionista. Y una lectura contemporánea porque no Giner y sus colaboradores y sus compañeros nunca habrían consentido quedar encerrados en un museíto de los recuerdos, porque como veréis en la exposición, una muy feliz frase de Ortega, que era un constructor extraordinario de frases y de titulares: seguir a Giner es seguir hacia adelante. Y entonces por eso la exposición se divide en dos partes. Una primera hace un relato cronológico desde los precedentes, desde los precursores, que son unos señores que los vais a ver muy serios, uno más que el otro. San del Río, que quizás sea el más importante, verdaderamente está muy serio el hombre, en un cuadro atribuido a Madrazo del Ateneo, y Fernando de Castro por lo menos lleva un bolso muy moderno para ser un bolso del momento en que lo lleva, un bolso atravesado. Pero a partir de ahí, nuestro relato no acaba con la muerte de Giner, sino que sigue, para utilizar una frase de Paul Valéry en La Residencia, sigue con su descendencia. Y por tanto sigue hasta nuestros días. Nos hemos atrevido con una cosa muy espinosa, que era la institución en la guerra, en la posguerra, el proyecto de recuperación de la institución, y nos hemos quedado decorosamente en nuestra época sin entrar en detalles. En fin, nos ha parecido que era el decoro lo marcaba. Pero en la segunda parte de la institución se plantean los grandes temas, los grandes retos del proyecto modernizador que todavía tiene en nuestros días España. Y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es desplegar las propuestas de la institución, y vais a ver que, por ejemplo, todo un ámbito entero que se encabeza con la frase que ahora se llama enseñanza disruptiva, así no lo llamaban entonces, pero la frase potente de Giner, que es, está en el núcleo de todo lo que es la aportación de Giner y sus colaboradores, es educación y no instrucción, lo cual no significa que la acumulación de conocimiento sea malo, pero lo que significa es que la prioridad clarísima es educar y formar ciudadanos de una forma integral. Hemos querido ofrecer los propios textos, porque lo que queremos en realidad en esta exposición, y esto es una de las primeras cosas que de las que os tengo reservadas, que no están en la nota de prensa todas, para agradeceros la presencia, es que estamos presentando, eso sí que lo dice la nota, un proyecto en su totalidad. Se ha hablado mucho de Giner, se ha escrito torrentes, no siempre a favor, ya veréis algunas barbaridades en las paredes. Barbaridades, por ejemplo, un artículo que encontró Santos Juliá hace unos años,
que encabeza uno de los titulares de uno de los trozos, una bonita recomendación del año 37 de una revista del ejército franquista, vamos, no del ejército, del ejército sublevado, que ponía esa revista, que se llamaba además con un título muy, en fin, muy moderno, hay que pasar por las armas a la señora Inquisición. A la señora institución. Una bonita recomendación. Pero la mucho más consistente del fundador de los propagandistas, de Sánchez Juliá, que con es una frase con una gran raigambre francesa, de la derecha francesa, de acción francesa: para que España sea la institución, tiene que dejar de ser. O sea que en fin, vamos a ofrecer esa panorámica cronológica, pero hemos querido que en la segunda parte sea temática y ofrezca los grandes temas, las grandes propuestas que creemos que siguen vigentes. Y lo hemos organizado, hemos hecho una apuesta muy, muy arriesgada. Yo, en las 10 o 12 exposiciones en las que me he implicado directamente, algunas he sido comisario, siempre he querido que hubiese muy poco texto, no torturar a la gente con textos, que los objetos brillasen, que fuesen pocos y escogidos, es decir, una muestra, lo que es una muestra. Aquí, parte de la exposición es una especie de libro abierto. En las clases de institución nunca ha habido libros de texto, ni tampoco exámenes. Giner se murió obsesionado, consiguió muchísimas cosas de los poderes públicos, pero no consiguió que eliminaran los exámenes. Escribió hasta el final a su amigo Segismundo Moret diciendo que era fundamental, que era una prioridad nacional acabar con los exámenes. Y bueno, porque en la institución se practicaba lo que ahora se llama la evolución continuada. Pero en la institución tampoco había libros de texto. Veréis que hay un texto de Cosío que habla de eso, de cómo los alumnos tienen que construir su propio texto a lo largo del curso, y veréis un libro del Instituto Escuela que se llama Mi Libro, que eran esos libros que hacían los alumnos. Bueno, pues hemos organizado la exposición como ese libro abierto, como ese libro, dejando que los institucionistas hablen por sí mismos. Y esa es una de las primeras cosas que quería deciros, y que no está en la nota de prensa, que yo creo que la selección que se ha hecho de textos es absolutamente nueva, que vais a encontrar cosas que yo por lo menos creo que son impresionantes, que la gente no las conoce y por eso están puestas, para que la gente las conozca. Y vamos naturalmente a publicar, a seguir publicando. Queremos hacer una línea de publicaciones más populares. Hay una primera antología que, si a alguien le interesa, una pequeña antología que hicimos hace 2 años, que repartieron 100.000 ejemplares a la Junta de Andalucía, que si quiere alguien luego se la podemos dar. Pero aquí hemos podido sacar, digamos, lo fundamental, y son esos textos lo que forman parte de la muestra. Es decir, gracias al genio de Montse Lago, de la diseñadora gráfica, digamos que la muestra en parte es una muestra gráfica, y está llena, rebosando. Todas las paredes son como una ficha de trabajo, en donde los Beruetes, los Sorollas, los Darío Villalba, los Eduardo Arroyo forman parte de una ficha de trabajo. No están brillando como obras de arte separadas de lo que es la principal obra de arte, que es la vida cotidiana y que es la vida que reluce. Otra cosa con la que quería agradeceros vuestra presencia es deciros que la nota, a Inés no le dimos los datos de la cuantificación, pero más del 50% de lo que vais a ver es inédito. Es el fruto, como ha dicho Elvira, de muchísimo trabajo. Es el fruto también del atesoramiento de muchísimas familias particulares que no han soltado las cosas hasta el final. O sea que esta exposición ha tenido una parte importante de suspense, porque las familias iban trayendo las cosas. Las chicas de registro, que son maravillosas, las de Roa, pues ya se partían de risa, porque decían, una última pieza de registro. Bueno, piezas de registro, pues hombre, evidentemente vais a ver documentos excepcionales. Hay una colección de cartas de un personaje que merecerá una exposición, que es el hombre de las relaciones entre la institución y Cataluña. Sin duda la institución fue la institución que mejor entendió el problema catalán. Giner, su hermano Hermenegildo,
Don Gildo, que le vais a ver en la exposición en varias ocasiones, era catedrático en Barcelona, y Giner estuvo en momentos decisivos en Barcelona y se hizo muy amigo, y esas relaciones evidentemente hay que explotarlas de Maragall, y las relaciones entre Giner y Maragall son fundamentales. Pero aquí hay un hermosísimo retrato de Torres García, de Joan Pilloan. Vais a ver frases de Pilloan por toda la sala. Él escribió un libro que está en la sala, que es La mejor semblanza de Giner, mi don Francisco Giner, que aunque está publicado en el 17, cuenta el encuentro aquí, esa era la casa de Giner, y en este jardín llegó Pilloan con una carta de recomendación de Barcelona, de Gildo, del hermano de Giner, en la primavera del año 6, y se sentaron ahí en el jardín para hablar un rato y estuvieron 5 horas. Y luego fueron a cenar y tal, y al final estuvo 14 horas o no sé cuántas seguidas hablando con Giner, con Cossí, etc. Y entonces vais a ver, por tanto, unos documentos que son impresionantes y que son totalmente inéditos. Nunca se han publicado, nunca se han visto, de Pilloan, que demuestran muy bien. En uno habla de la situación, de las relaciones digamos, de la situación política en Cataluña, justo un momento antes de Solidaridad Catalana. En el otro intercede con la institución y con Giner para que no fusilen a Ferrer y Guardia. En fin, pero al lado de esos documentos, que son evidentemente documentos muy importantes, o al lado de cuadros como los que he citado de Beruet y de Sorolla, cuyas relaciones con la institución hemos intentado explicar, porque Beruet fue institucionista de cepa pura y Sorolla puso su casa enfrente de la institución por las vinculaciones con Giner, y llevó a todos sus hijos a estudiar a la institución. Pero es que al lado de esas joyas vais a encontraros con un trocito así de blog del retrato en la cárcel de Justa Freire, que es una mujer clave que vais a ver en la película, y una de las películas, aquí hay muchos documentos gráficos de la joya principal que tenemos y que explotamos mucho, que es esa película que es España, que muchos de vosotros habréis visto, de 50 minutos, que recuperamos en la Sociedad Estatal, que apareció metida dentro de una pared tapiada de un viejo institucionista valenciano, que la guardó allí por miedo y tal, y es una joya porque son 50 minutos en donde están las únicas imágenes que hay de Cajal en movimiento, las únicas imágenes que hay de Galdós, etc. Y vais a ver trozos de qué es España a lo largo de la exposición, pues por ejemplo las únicas que hay de este jardín con Cossí o con tal. Pero ahí vais a ver una de las cosas más bonitas, es uno de los centros experimentales, que es el Colegio Cervantes, del cual hay joyas en la exposición también inéditas, una colección de fotos maravillosas. Hemos escogido la tipología de actividades del Cervantes, que sigue estando el edificio de Antonio Flórez, donde estaban los cines estos que cerraron de Cuatro Caminos. Ese edificio, que es muy parecido a los de la residencia, etcétera, era el Colegio Cervantes, en donde no se admitían más que a gente de la clase trabajadora. Hubo muchísimas presiones de gente de la institución, de gente de otros sitios, porque era muy novedoso, y Ángel Llorca jamás aceptó. La mano derecha de Ángel Llorca era una mujer bastante guapa, que sale en esa película, y le vais a ver en la película, y que vais a ver en una foto preciosa en su viaje de estudios, pensionada por la Junta para la Ampliación de Estudios, por el Rin o por el Danubio. Están en el barco, muy elegante, pero luego la vais a ver metida en la cárcel, en la habitación, en la celda, pintada. Le regalaron eso de cumpleaños, porque montó en la cárcel de las ventas de mujeres una escuelita, y allí, por ejemplo, algunas de las alumnas que eran las chicas jóvenes, pequeñas, a las que daba clase, pues una mañana se las llevaron. Eso es una cosa informativa de primer nivel, porque fueron las famosas 13 rosas. Y ahí está, eso fue el regalo que hicieron de cumpleaños las 13 rosas y otras mujeres a Justa Freire, que es ese dibujo que está ella retratada allí en su celda. Y no sé si vais a ver en la exposición, porque ya no nos cabe todo, las firmas de esas 13 rosas más otras. Pero sí que el dibujo fue un regalo de todas ellas, y unos días después del regalo las fusilaron. Eso es, digamos, el emblema, digamos, de la evolución cronológica de este proyecto. Pero hemos querido insistir, aunque hemos sido más escuetos en eso,
hemos querido insistir en que el proyecto se recupera. Y se recupera, es decir, vais a ver otro documento absolutamente inédito, que no ha visto nadie, estremecedor, y que desde luego supongo que os gustará publicarlo, claro, me imagino, el propio documento es estremecedor. Pues cuando, aquí esto tiene dos procesos de ocupación que equivale a, digamos, a la sociedad de enemigos del Frente Popular, que era una UTE, porque era una, evidentemente entre ellos no se llevaban muy bien, y entonces, pero hicieron una UTE porque lo que había que hacer era liquidar a la República. Y entonces, primero, digamos, hay un predominio mayor falangista y cuando, ya sabéis que cuando se derrotan las potencias del eje, Franco vira, y entonces eso se refleja perfectamente en la ocupación sucesiva. Aquí, meses después de acabar de la toma de Madrid, se presenta un batallón de falangistas, como siempre guiado por un antiguo alumno de la casa, que eso es, no hemos conseguido saber quién era, y entonces el acta de ocupación la tenéis abajo, la hemos encontrado, nos la ha traído el jefe, el hijo del administrador hace muy poco tiempo. Y es un papel asqueroso, una media cuartilla, que vais a ver que la hemos puesto en toda su estremecedora, diciendo ocupación del edificio por el tercio no sé cuántos de la falange, tal, no sé qué. Con una expresión que yo no he oído, nunca había visto y he consultado con muchos historiadores, ejército de la falange, no sabía que eso nunca se había empleado la palabra ejército. Pero bueno, con ese papelito se permitieron ocupar todo. Cuenta una de las testigos de ese día, de la cual hay muchas cosas, hay cuadernos de excursiones, etcétera, vais a tener, que son todos inéditos los cuadernos de excursiones, que vais a ver, de las muchísimas excursiones por las ciudades, por los pueblos, por el campo, etcétera, que era Consuelo Gutiérrez del Arroyo, casada con el académico Vázquez de Parga. Consuelo Gutiérrez del Arroyo, una familia institucionista, sus padres, ella misma fue profesora en la institución, en esta escuela, y acompañaba al que quedaba, digamos, de la vieja guardia, que era don Pedro Blanco, y el falangista que dirigía el Alcotarro, que era antiguo uno de ellos, dijo: esto no os creáis que esto es un hecho aislado, un ataque aquí que hemos venido, esto es un plan y sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y al lado vais a tener el documento del cambio, de cuando ya, digamos, se establece el régimen, el Opus Dei llega al Ministerio de Educación, y entonces ya es Ibáñez Martín el que hace el proceso de incautación, y ya se hace una cosa legalizada, no es ese papel, sino que lo que hay es un oficio, que lo vais a ver también en la pared, con una ley de 3 líneas por las cuales se declararon incautados todos los bienes de la institución. Entre otros, vais a ver un cuadro, no digo cuál, un cuadro de buena escuela, de buena factura, que vais a ver exactamente dónde estaba colgado, en el salón de la Casa de Giner, que en este momento está en una dependencia pública española, que ha tenido la amabilidad de prestárnosla, pero que evidentemente reclamaremos. Bueno, no sigo, porque lo importante que aquí se trata es que, y esas son las otras aportaciones que están en la nota de prensa, es poder mostrar que el proyecto de modernización de la institución no fue solo un proyecto pedagógico. Evidentemente, para Giner, desde el fracaso de la Gloriosa, el problema fundamental, él consideró que el problema de España, para que realmente hubiera un cambio consistente y sustancial, no sé por qué me parece que sigue siéndolo, era un problema de educación. Y que apostar por la educación y por la ciencia, esas son las dos cosas que son la apuesta de Giner, era clave para la modernización de España.